operante del Espíritu Santo. De las tumbas a una nueva vida en Cristo. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. El Pentecostés dice la palabra en Hechos 2, como ustedes conocen por memoria. Cuando llegó el día de Pentecostés, todos los creyentes estuvieron y encontraron en un mismo lugar. De repente un gran ruido que venía del cielo como un viento fuerte resonó en toda la casa donde ellos estaban. Se les aparecieron lenguas como de fuego, repartidas sobre cada uno de ellos. En todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu hacía que hablara palabra de Dios. Si fuera que este despertar de entre estos discípulos pobres, porque Jesús les había ordenado, quédense aquí en Jerusalén y oren, y dentro de muy pocos días recibirán la fuerza del Espíritu Santo. ¿Por qué estaba dando este mandato a sus discípulos? Los discípulos fueron bautizados, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero no tenían fuerza. ¿Cuántos de ustedes han sido bautizados? Ya tienen miedo de levantar la mano. Pero muchos dicen que todavía no tengo fuerza. Fuerza para cumplir la misión de Cristo de la cual Él proclamó. El Espíritu de Dios está sobre mí. Por eso proclamo buena noticia a los pobres. Los voy a sacar de sus prisiones. Los que están ciegos les voy a dar una nueva vista. Y voy a proclamar un año de reconciliación con el Señor. Esos pobres que se quedaron mirando al cielo cuando Jesús estaba para ascender al cielo, escucharon una vez más la voz del Señor. Quédense aquí en Jerusalén y oren, y dentro de muy pocos días recibirán la fuerza del Espíritu. Pedro, que no pudo testificar a ninguna mujer cuando se acercó, cuando Jesús estaba para crucificar en la cruz del Calvario, le preguntaba, ¿tú eres de Jesús? Y él le negó 3 veces, ustedes lo saben. Era el bautizado, pero no tenía fuerza. Santo Tomás, que siempre dudaba. Pero gloria a Dios por la Santísima Virgen María, la llena de gracia, que no solamente escuchó el mandato para sus discípulos, pero ella la primera, corriendo con Juan el amado al aposento alto, y le preguntamos, ¿y por qué, María, tienes que llegar al aposento alto? Y ella dice, pues tengo que llegar porque si yo no llego, mis discípulos no me van a obedecer. Por eso tenemos la Santísima Virgen. Amén. Gloria al Señor. Un aplauso para ella. Ella siempre nos va a dirigir a la voluntad de Dios. El Papa Juan XXIII, que llegó en nuestros tiempos en 1964 con la oración que cubría la faz de la tierra, invocando el Segundo Vaticano II, renueva en nuestros tiempos los prodigios y señales visibles como un nuevo Pentecostés. El Papa Pablo VI, que le seguía después de la muerte del Papa Juan XXIII. No queremos solamente poseer, como poseemos el Espíritu por el bautismo, ¿sí o no? No queremos solamente poseer el Espíritu Santo, pero queremos experimentar la maravillosa acción del Espíritu Santo dentro de nosotros. Es decir, el movimiento, la acción del Espíritu Santo. Y Papa Juan Pablo, cuando reunía a su pueblo en la vigilia de Pentecostés, oraba por nosotros. Y él decía, donde el Espíritu Santo interviene, deja que se quede asombrada al pueblo. Él trae eventos de novedad asombrantes. ¿Cuántos de ustedes han visto un poco de novedad asombrante en este encuentro latino? Un aplauso al Señor.
Si no, tienen sus ojos bien cerrados. Cuando vemos a Delia levantándose de la silla de ruedas, ¿no? Con el júbilo de Levi, su esposo. Ustedes cuando comienzan a adorar y alabar al Señor y ven con sus ojos estos milagros, significa que estamos despertando de entre las tumbas, hermanos. Ustedes llegaron unos como huesos secos, pero el Señor está poniendo nueva carne, está poniendo nervios, está comenzando a hacer movimiento en ustedes, para que como Cristo dice, el Espíritu Santo está sobre mí. ¿Cuántos de ustedes podrían proclamar conmigo ahora? El Espíritu Santo está sobre mí. Levántense un momento y den gracias al Señor. Pónganse de pie, levanten la mano y en voz alta. Damos gracias al Señor y con las palabras, el Espíritu de Dios está sobre mí. Damos gracias al Señor. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Aleluya. 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 Me ha llamado a traer buena noticia a los pobres. Sacarlos de sus prisiones. Abrir sus ojos y proclamar un año de reconciliación con el Señor. Pueden sentarse. El Papa Juan Pablo decía cuando el Espíritu Santo nos trae novedad. Asombrante, cosas que nunca hemos visto con sus ojos o nunca hemos oído con nuestros oídos. Y por Joel, en la Biblia, el libro de Joel, el Papa Juan Pablo sigue con el ejemplo, derramaré mi espíritu, dice el Señor, sobre toda la carne. Escuchen bien los hijos. Los hijos y hijas de ustedes hablarán por mi parte. Ustedes que estaban aquí ayer orando, los hijos y hijas hablarán por mi parte. Los viejos tendrán sueños. El Señor no ha terminado contigo todavía, papacito. Los viejos tendrán visiones. Y también sobre siervos y siervas, levanten la mano. Una palabra para ustedes. Los siervos y las siervas, derramaré mi espíritu en aquellos días. Y hoy clamo a Dios, a ustedes, ábrense dócilmente a los dones del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Pueden levantarse. En el día de Pentecostés, en este gran despertar, cuando venían de muchas naciones, sin esperar lo que Dios iba a hacer en el aposento alto, venían para mostrar y traer sus cosechas, el fruto de su trabajo, y dar la ofrenda a Dios en sus templos. Pero el Señor tenía otro plan para ellos, porque cuando el Señor llevaba a los discípulos, los 120, con María, al aposento alto, era para algo diferente. Dice que cuando ellos estuvieron reunidos, los discípulos tenían una sola mente, un solo corazón. Y esto es muy diferente a lo que muchos dicen cuando se reúnen para sus grupos de oración. Me pregunto a veces qué tipo de proyecto tienen, qué tienen en mente cuando se agrupan. Se dice que es un grupo de oración. Somos parte de una renovación carismática, renovación gracia manifestada. Pero es muy diferente aquí en este libro de los Hechos de los Apóstoles. Ellos venían todos reunidos con un mismo pensar porque estaban obedeciendo el mandato de Jesús de quedarse allí todos unidos y orar por la plenitud del bautismo en el Espíritu Santo, la fuerza de lo alto que fue prometido. Casa llena, también. Fuego que les consumía, fuego que caía sobre cada uno de ellos, que para mí significa el fuego que comienza a quemar toda la paja. Ya ustedes no son los mismos.
Porque este fuego del Espíritu Santo comienza a caer y consumir y dejar todo lo que no agrada a Dios fuera de esta puerta. Ya no más borracheras, ya no más lengua larga, ya no más grupo de oración. Que cuando el Espíritu Santo, el fuego comienza a purificar, como hemos escuchado en este fin de semana, algo muy diferente va a pasar. Porque este fuego va a comenzar a purificar su alma, su cuerpo, su ser, todas sus intenciones. También viento fuerte que pasó por esta casa en el aposento alto. Viento que comienza a mover el cuerpo, mover los huesos cansados, mover a lo que estaba tranquilo con pata arriba. Está haciendo de nosotros algo muy diferente porque ya no podemos quedarnos igual. Porque después del día de Pentecostés tenían que salir y proclamar la misión de Jesús, ¿sí o no? Amén. Palabra actuada en ellos bajo el aliento del Espíritu Santo. Pero ahora quiero hablar un poco haciendo un ejemplo. Ustedes ayer escucharon a Kimberly hablar del gran maestro Elías, ¿verdad? Elías que confundía a los sabios, que aún en medio de la profecía que él dio sobre la sequía de la tierra como castigo por su desobediencia, protegido por Dios, después llevado a la viuda de, como Kimberly dice, la vieja de Sarepta. Ustedes están escuchando bien, ¿verdad? Protegido. Y siempre en la mano del Señor mirando las respuestas de la profecía que Dios le estaba dando a un pueblo pecador, un pueblo que se había desobedecido a Dios. Pero ya está terminando la vida de Elías. En sus últimos días es cuando ya casi para terminar la sequía, el castigo de este pueblo, él confronta a la gente, como la gente de Jezebel, con los Baals. Y él enfrente de este altar, ustedes conocen la historia, como él levanta el cordero, el sacrificio delante de Dios. Y los otros que estaban tratando de hacer su sacrificio con sus animales, pretendiendo que su Dios estaba más fuerte que el Dios de Elías, trataba de prender el fuego, ¿recuerdan? Y nada pasó. Y Elías en su último milagro allí estaba tirando 4 cántaros de agua sobre el animal, mojándolo completamente. Y cuando estaba bien mojado, él prendió el fuego y ya. Delante de todos comenzaba a gritar, Él es el mero profeta de Dios. Y todos comenzaban a alabar a Dios. Fuego del Espíritu Santo. Fuego del Espíritu Santo. Fuego que combate en frente de Baal. Fuego que combate en frente de todos los ídolos del mundo. Pero cuando me dio este tema hoy, en continuación, yo tenía que pensar, Dios mío, él estaba en sus últimos suspiros casi. Elías ya viejísimo. Ya el Señor le había prometido que iba a llevarlo en una carroza de fuego al cielo, ¿recuerdan? Entonces él estaba un poco desesperado, porque todavía no sentía que había cumplido todo lo que el Señor le estaba mandando a hacer, porque él sintió muy solo. ¿Cuántos de ustedes tienen más de 70 años como yo? Tengo 72 años. Y uno dice, bueno, ¿qué voy a hacer con mis 72 años? Ya está. Ya los años pasan rápido, ¿verdad? Y ya miro a Kimberly, hasta ella no es tan jovencita como ayer, aunque parece que tiene 20 años. Está cumpliendo 47 años, hello.
Y este pobre Elías, después de confundir los sabios, hacer todos sus milagros, y yo podría decir lo mismo, Dios mío, ¿cuántos milagros ha hecho el Señor para mí, para este pueblo de Dios? Un aplauso para el Señor. Pero dice que ya en su vejez, ya combatido en frente de Baal, está ahí solo. Y dice que llega un tiempo de la vejez y la depresión. Y estas son sus palabras. Imagínense, después de hacer todos esos milagros. He sentido mucho celo por ti, Señor, Dios poderoso, porque los israelitas han abandonado tu pacto y derrumbado tus altares, y a filo de espada han matado a tus profetas. Solo yo me he quedado, pobrecito, ¿no? Solo yo me he quedado, y me están buscando ahora para quitarme la vida. Y Elías, habiendo cumplido su misión, sabe que muy pronto, en vez de sentir en este momento nomás la esperanza de ir en la carroza de fuego, él está sintiendo lástima de él mismo. Pero en este mismo momento, cuando parece que todo está terminando, él es el quien recuerda el cumplimiento de la palabra de Dios y su misión. Entonces, enfrente de todo esto, él hace algo que yo creo que enfrente de lo que nos está pasando, enfrente de nuestra vida, en la renovación en el Espíritu Santo, él se fue al campo, solo. Pero en el campo encontró uno de sus discípulos. Ay, ya me da cosquilla. Porque aunque, ¿tú crees que a veces yo no siento sola? Yo no. Ay, ustedes dicen, pero Marilyn, el Señor está contigo. Sí, Elías sabía que el Señor estaba con él también. Pero con sus 72 años, ¿qué va a pasar a mi hija Kimberly? ¿Qué de mis nietos? ¿Qué de esta familia de la renovación carismática? Yo no he sentido que he cumplido todo todavía. El Señor me prepara un día para el cielo, ¿sí o no? Pero yo no quiero terminar la vida nomás así. Elías decidió ir al campo, y cuando llegó al campo, miró a un discípulo que se llama Eliseo. Eliseo estaba cuidando nomás los bueyes, haciendo lo que podría. Quizás uno de ustedes siente como uno de ellos. Pero cuando se acerca a Eliseo, lo primero que hace es quitar su capa, esta misma capa del poder de Dios, la capa que usó para separar ya las aguas y hacer cuantos milagros delante del mundo pagano. Él quita su capa y la tira sobre Eliseo, palabra de Dios. Cuando él echa su capa sobre Eliseo, dice que Eliseo la recibe y se fue inmediatamente a despedirse de sus padres, y después se fue tras Elías y quedó a su servicio. Palabra de Dios. La diferencia entre muchos es que Dios, por su Espíritu, ha echado su capa sobre nosotros. No solamente por el bautismo, pero cuando ustedes sienten esta llamada del Señor y se convierten al Señor, ustedes sienten cómo son cubiertos por el Espíritu Santo, ¿sí o no? Pero dice que cuando él recibió la capa, inmediatamente hizo lo que tenía que hacer, y en este mismo momento tenía que seguir los pasos del Maestro. Eso es lo que me preocupa en la renovación carismática.
Muchos corren a los congresos. Escuchamos los anuncios. Que vengan todos a conocer al Señor y ver los milagros. Este evento y otro congreso. Pero ¿qué está pasando cuando esta gente comienza a hacer sus pasos en la conversión fuerte a Dios? ¿Quién está allí con ellos, con el cubierto del Espíritu Santo para hacerlos entender, como Padre Ricardo ayer, que el orden de Dios es tomar responsabilidad, hacer sus pasos inmediatamente en este servicio, tomar responsabilidad de la llamada de Dios de servir a nuestro Señor Jesús? Si fuera, hubiéramos evangelizado a todo el mundo. ¿Sí o no? Pero a muchos les gustan las cosquillas. Muchos les gusta el carismaniático. Muchos les gusta el carismaniático. Muchos les gusta el concierticismo. Todo lo demás que comienza a ser nomás el ritmo de su cuerpo. Pero cuando Elías tiró su capa sobre Eliseo, era definitivo. Inmediatamente tomó acción. Entonces Elías decide que va a seguir su maestro hasta el final. Sabe que tiene muy pocos días. Elías le dice, quédate aquí porque voy una vez más a volver a Betel, a hacerme recordar de las maravillas del Señor en esta casa de Dios. La misma casa que fue consagrada a Dios en el tiempo de Jacob. Él antes de su muerte quería volver a recordar las maravillas del Señor. ¿Cuántos de ustedes tienen casas de Dios? Lugares por donde recuerden que Dios operaba quizás sus primeros milagros con ustedes. ¿Sí o no? Es coincidencia que la iglesia donde yo, cuando fui bautizada en el Espíritu Santo aquí en Los Ángeles, cerca de Echo Park, se llama Templo Betel. Pero es como significante, era una casa de Dios por donde yo recuerdo cuántas horas en oración me dediqué y consagré mi vida al Señor. Pero Eliseo dice, yo no te voy a dejar solo, yo voy a ir contigo. Porque este discípulo no solamente quería quedarse y dejar que el maestro recordara estos recuerdos. Unos me escuchan a mí es casi como un disco rayado a veces, ¿no? Contando de las diferentes manifestaciones de Dios, etcétera, etcétera. Pero este discípulo del Señor quería seguir los pasos del maestro. Y los pasos después de Betel, Elías le decía, pero ahora quiero irme a Jericó. Jericó es por donde el lugar de la conquista de los cananeos, ¿verdad? El Jericó por donde el Señor hizo milagros así, prometiendo al pueblo que había caminado en el desierto por 40 años a darles una nueva tierra. Eliseo, el discípulo, decía, yo no me quedo aquí, yo voy contigo. Entonces él seguía con él. Quería respirar las maravillas de los recuerdos del maestro. Cuando llegaron a Jericó, Elías decía, pero ahora vamos a ir a Jordán. Jordán, el lugar del partido, el lugar por donde el Señor le iba a llevar en la carroza al cielo. Elías le decía, yo no te voy a dejar solo, yo voy a ir contigo. Pero cuando llegaba allí a este Jordán, las aguas habían subido y no podían cruzar al otro lado. ¿Cuántos de ustedes tienen aguas subidas? ¿Sí o no? ¿O no entienden esta palabra? No, se llama impossible situations. Ustedes entienden mejor. Quizás predico en inglés, you will pay more attention. ¿Ah? Cuando llega al agua subida, no pueden pasar.
Entonces Elías está mirando al maestro y dice, ahora ¿qué hacemos? Now what are we going to do? Elías tomó su capa de nuevo y la arrojó sobre el agua. ¿Y qué pasó con el agua? Se dividió en dos para que podrían pasar al otro lado. ¿Era necesario que Elías arrojara su capa para dividir las aguas? Yo creo que sí. ¿Sabe por qué? Eliseo necesitaba una confirmación más. Yo siento que ustedes están en este encuentro latino sabiendo que los tiempos son cortos y ustedes necesitan ver un milagro más. Un milagro más que el Señor quiere manifestar por la capa del Espíritu Santo sobre sus aguas subidas. ¿Cuántos de ustedes tienen pruebas? Y yo con pata arriba y Kimberly también. Nosotros necesitamos las pruebas del Señor. Pero cuando llegaron al otro lado, Elías miraba a su discípulo porque ya sabía en cuantos pocos minutos la carroza iba a llevarle al cielo. Él miraba a sus discípulos y le preguntaba algo que Dios está preguntando a ustedes hoy. ¿Qué quieres que yo haga para ti? ¿Qué quieres que yo haga para ti antes de que me vaya a mi Padre Celestial? Eliseo ahí como en esta desesperación por un lado porque él es quien es asignado a seguir las huellas de este gran maestro. ¿Qué dirían ustedes, líderes de la renovación, grupos de oración, papacito, mamacita delante de los problemas de su hogar? Eliseo tenía una sola respuesta. Quiero recibir una doble porción de tu Santo Espíritu. Amén. No solo quería seguir los pasos del maestro, pero él sabía que no podría hacer los pasos en victoria sin una doble porción del Espíritu Santo. Y si clava en sus mentes, en sus corazones, este es un nuevo Pentecostés. Este no es que Dios no existía antes. Este no es que Dios ha puesto sobre ti su capa. Pero es un momento único en su historia por donde no podemos hacer más sin una doble porción del Espíritu de Dios. Y cuando Elías le miraba con esa respuesta, él hubiera decidido, pues quiero ver a mis padres una vez más. Quiero unos pasos más contigo. Yo no sé cómo dirigir mis seminaristas que me siguen, pobrecitos que están ahí, necesitan más comida. No. Quiero una doble porción del Espíritu Santo. Y Elías le miraba y le decía, si tú te quedas con tus ojos puestos en mí cuando yo subo al cielo, derramaré mi capa sobre ti y tendrás mi poder. Palabra de Dios. Pero si logras verme cuando yo sea separado de ti, te será concedido. De lo contrario, no se te concederá. Yo pienso que muchos que no han concedido esta fuerza en sus grupos han puesto sus ojos en todo menos el Señor, el Maestro, el de ayer, hoy y mañana. Nos ponemos nuestros ojos en proyecciones. Claro, las proyecciones son bonitas y programas también y eventos también. Pero ¿dónde están sus ojos hoy? El Señor decía a sus discípulos antes de ascender al cielo, quédense aquí en Jerusalén y oren. Y dentro de muy pocos días ustedes recibirán las fuerzas del Espíritu Santo y serán mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Pero hermanos,
cuando Dios le dio este mandato, ¿qué hicieron los discípulos? Se quedaron con pata arriba, sintiendo lástima de ellos mismos y nomás mirando al cielo con boca abierta. ¿Qué de nosotros, no? Y el Señor tenía que mandar 2 ángeles vestidos en blancos, ¿recuerdas? Que bajaron del cielo cuando Jesús estaba ascendiendo del cielo. Y les hizo recordar, este mismo Jesús que ha ascendido al cielo vendrá otra vez. Por eso, ¿qué significa un nuevo despertar? Es que llenemos el Espíritu Santo porque los días son cortos, pero el Señor va a volver de nuevo para recoger a su esposa en sus brazos y la va a llevar al cielo para estar eternamente con Él. Pero no estamos preparando para Él todavía porque la ropa está sucia. Y nos llamamos católicos, nos llamamos cristianos, pero no hemos cumplido la misión del Señor. No hemos respondido. Hemos puesto a nuestros ojos a la izquierda y a la derecha. Y no hemos recordado. Si tú quieres mi poder, tendrás que verme cuando yo subo. Y si no, no te va a conceder. Wow, es una palabra muy fuerte para mí. Pero cuando Elías estaba decidido de que no iba a quitar sus ojos del maestro, él miraba al maestro subiendo en esta carroza de fuego. Y cuando estaba subiendo, Elías quitó su capa y la dejó caer. Aleluya. Y cuando cayó enfrente de Eliseo. Pero Eliseo tenía que recogerla y ponerla. Hubiera podido caer ya. Pero ¿qué va a caer? Como en el día de Pentecostés, sin revestirnos de poder de Dios. Amén. Es una gran diferencia. Recoger la capa y ponerla. ¿Poner qué? El Espíritu Santo. Revestirnos del poder de Dios. Véanse un momento, véanse. ¿Cómo son vestidos? ¿Ah? ¿Ustedes saben por qué quieren recoger la capa? Ustedes cantan, ven Espíritu Santo, ven, el Espíritu de Dios está aquí. Bueno, recógela. Es la oración que vamos a hacer, vamos a recoger la capa. Y cuando recogemos la capa, algo va a pasar, la vamos a vestir. Y cuando Eliseo recogió la capa, dice la palabra, que cuando él vio que el maestro había salido, dio la vuelta a mirar al otro lado del río, sus discípulos, sus seminaristas que le estaban esperando. ¿Cuántos de ustedes tienen comunidades que les está esperando en la casa? ¿Cuántos de ustedes tienen familia que les está esperando en la casa? Bueno, ya tiene la capa, pero ¿qué va a hacer con ella? Hubiera sido muy fácil que él derechito corrió a ellos, pero no pudo. ¿Sabe qué? Porque el río había subido de nuevo y no pudo pasar. ¿Cuántos de ustedes se vienen al Señor y piensan que todo va a estar feliz y fácil? No. Prepárense cuando se acerquen al Señor, prepárense para la ¿qué? Ustedes saben muy bien. Y cuando llega al río, entonces sube el agua de nuevo y no puede pasar. Pero, ¿cuántos de nosotros nos paramos allí? Desilusión, desánimo, ya no es como antes cuando caminé con mi maestro. Ya mi debilidad, ¿qué voy a hacer? Tengo una comunidad y comienza a dar excusas al Señor. Pero mira, yo sé lo que llevo. Yo llevo la capa del Espíritu Santo. Y no importa, enfrente de cualquier situación, créeme. Kimberly y nosotros con Esther
como su hermana, conocemos, tan imposibles son unas de las áreas de nuestra vida que tendríamos que cruzar. Pero, como Kim dice, la palabra del Señor dice es hecho. Y qué bonito es cuando el discípulo, los hijos, los que están atrás de nosotros, confiamos que sabremos qué hacer en medio de la tribulación. ¿Qué sería si Kimberly dijera, ay, mi mamá tiene sus 72 años, debe jubilarse, pobrecita? Un día yo le estaba tratando de convencer que tenía que mostrarle uno de los papeles legales de la familia y mostrarla por dónde están. Y ella me contestó, I don't want to see them, yo no quiero verlos porque tú mami, vas a vivir eternamente. Cuando llega al río, las aguas suben, pero ¿sabes qué? Él sabe que lleva la capa. Y cuando quita su capa, la misma capa de su maestro, la tira sobre las aguas y las aguas se separan y camina al otro lado. Y cuando camina al otro lado, sus seminaristas están ahí, aleluya, cantando, alabaré, alabaré, alabaré a mi Dios. Y dicen en voz alta, mira, aquí viene Eliseo. Él tiene el mismo espíritu de su maestro. Aleluya. Yo siempre rogaba al Señor cuando yo era jovencita. Yo fui bautizada en el Espíritu Santo cuando tenía 14, 15 años. Y ustedes conocen la historia cuando estuve en el campamento de los jóvenes, cuando el Señor me agarraba fuertemente por la invitación de Glenn Kramer. Me gustó la idea de ir al campo por este boyfriend que tenía. Jamás hubiera pensado que hubo otro boyfriend más importante que Glenn Kramer que me estaba esperando. Y en esa noche en la oración, cuando esos jóvenes comenzaban a orar por mí intensamente, este fuego comenzaba a consumirme, quemar la paja, quemar todas mis tristezas y dudas. Y comencé a sentir esas fuerzas del Espíritu y el Señor me descansó en el Espíritu Santo 3 horas. Y esos jóvenes se fueron a dormir, incluso mi boyfriend Glenn Kramer, menos mal que se durmió, no me molestó. Y cuando me desperté después de la medianoche, yo vi ahí abajo en las luces de San Bernardino todas esas luces y las energías, como este despertar. Este Pentecostés del cual había oído, pero no había experimentado. Y ese fuego que me estaba consumiendo me dio esas energías. El viento del Espíritu comenzaba a mover esos huesos de esta niña. Comencé a sentir que yo no tenía otra opción, como Kimberly habla de opciones. I didn't have any other option. Sino así arrodillarme delante del Señor y mirar esas luces. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, soy una niña, muéstrame tu camino, estaré contigo para siempre, because I love you. Basta. Un discípulo despierto. Tuve los maestros. Tuve grandes maestros en mi vida que me enseñaban la palabra de Dios, incluso mis padres. Mi mamá cantaba las canciones del cielo todos los días. Mi papá en la radio por toda su vida, hablando de la palabra de Dios. Pero no era suficiente. Tenía que tener mi propio día de Pentecostés. Amén. Cuando yo podría recoger la capa, ponerla. Y así en esta misión salvífica del Señor caminar. Las calles de Los Ángeles, ustedes saben. Aquí cerca, Main Street, Tercera, San Pedro. Caminar con mis jóvenes así, predicando la palabra. Yo no sabía predicar, pero sabía cantar.
Y esos prisioneros de aquí, de la prisión en Los Ángeles, apenas saliendo en las noches y ya no sabía por dónde ir, les llevaba a estas misiones en Los Ángeles y me llevaba a mí también para cantar a los borrachos y los prisioneros. ¿Pero por qué? Yo como una niña yo no hubiera sabido, pero tuve unas maestras tan bellas que me estaban enseñando cómo hacer mis primeros pasos. Y con esto la palabra del Señor que comenzaba a penetrar mi corazón a enseñar la palabra de Dios. Casarme con Glenn y ya los años de servicio en el ministerio. Pero también en esto ya hay días cuando parece como una rosa, como Jessia cantaba esta mañana con María, cuando cantamos de las maravillas del Señor, pero créeme, tanto como Marilyn, tanto como Kimberly, tanto como todos nosotros tenemos los días cuando los ríos suben en tal forma que no sabemos cómo vamos a cruzar. La pérdida de Glenn después de 20 años, la tristeza de Kimberly cuando tenía 13 años, en la pérdida de su papá que no volvió a la casa por 8 años. Con todos esos incidentes cuando llegaba a la orilla de estas aguas, pero como el Cardenal Manning aquí en Los Ángeles que siempre tomaba mi mano y decía, Marilyn, no te afliges, no te desanimes, estoy contigo, tú puedes, por las gracias del Espíritu Santo moveremos y volveremos a ver la grandeza del Señor. Ustedes ahora son un remanente en la renovación carismática como la veo hoy. Hemos sido como maestros, hemos enseñado miles y millones de personas, como ahora en esta segunda y tercera generación, Kimberly en México con María Visión, nuestros evangelizadores aquí de segunda y tercera generación, con ustedes en sus comunidades, unos de ustedes han estado con nosotros desde los 70 años, 1970, levanten la mano, los que estuvieron aquí desde 1970, 75, ustedes, ¿cuántos de nosotros cubriendo la faz de la tierra, preparando la esposa para el Cordero de Dios que vendrá otra vez? Pero Dios no ha terminado con nosotros todavía. Somos remanente. Y doy gracias al Señor que ya no es por un edificio, ya es nomás un Sports Arena, sino miles y millones de personas que están alabando y adorando a nuestro Dios. ¿Sí o no? En sus comunidades, en sus pueblos. Porque lo que pasó con Eliseo, cuando Eliseo se agrupó con sus seminaristas, mira ustedes, él comenzaba a hacer los milagros también de su maestro y mucho más. Purificar las aguas en Jericó de amargura a dulzura. Comenzaba las batallas con estrategia y ganó las fuerzas en victoria. El milagro del aceite llenando las jarras vacías con el óleo necesario para comer cuando estaban muriendo de hambre. Sanando a la mujer estéril, aleluya. Sanando a Naamán el leproso. ¿Y cuántos milagros más? Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, hermanos. San Juan capítulo 14, 13 y 14. Todo lo que ustedes piden en mi nombre, yo lo haré. Para que por el Hijo de Dios se muestre la gloria de Jesucristo en el Padre. Y yo haré cualquier cosa que en mi nombre ustedes pidan. Levántense en el nombre del Señor. Pónganse de pie. Muchos de ustedes, como en inglés decimos, we were stuck. Estábamos parados. We didn't know what to do. Ya habíamos recibido la capa primera del Espíritu de Dios. Ya habíamos contado de muchas conversiones. Ya hemos visto muchos milagros del Señor. Hemos vuelto a recordar los inicios. Hemos recordado nuestros tiempos en Betel,
Los primeros toques en los campamentos, en las casas, en los retiros, en los encuentros latinos. Hemos recordado Jericó, los momentos cuando Dios nos prometía pasar de un lado al otro, la nueva tierra. Hemos también recordado a los momentos en el Jordán, cuando las aguas habían subido y ya no hubo una mañana para ti ni para mí. Pero el Señor es fiel, mis hermanos. Quédense aquí en Jerusalén y oren. Dentro de muy pocos días ustedes recibirán las fuerzas del Espíritu Santo y ustedes serán mis testigos hasta los confines de la tierra. Ustedes conmigo en este momento, ¿qué nos espera para la mañana? Yo amo tanto también la renovación carismática, pero yo llamo renovación carismática en el poder del Espíritu Santo. Es más que un movimiento. Porque la renovación carismática en el Espíritu Santo es una manera de vivir. El encuentro latino se llama el encuentro latino de la renovación cristiana en el poder del Espíritu Santo. Y en esto tenemos que decidirnos hoy. El año próximo vamos a festejarnos aquí 40 años de Carisma en Misiones. 40. 40 significa para mí pasar del desierto a la nueva. Hubo muchas confirmaciones, muchas profecías sobre estos momentos de decisión sobre nosotros. No es nomás una casa quizás que Dios provee nuevamente para nosotros, no, es mucho más que esto. El Señor quiere una renovación más santa. El Señor quiere cumplir sus designios de amor sobre nosotros. Por eso un momento vamos a orar delante del Señor. Yo no sé lo que el Señor espera de ustedes. Piden lo que quieres en mi nombre y será concedido. Por eso vamos a levantar nuestras manos ahora y vamos a orar al Señor. Undinda la 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 moshiri la bosanda la la bosaya. Anda la 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 moshanda la bosanda la bosaya. Que el fuego de Pentecostés caiga sobre ustedes nuevamente. Consume todo lo que no agrada a Dios mientras hay tiempo. Consume lo que no agrada a su Dios. Que el fuego del Espíritu comience a caer sobre la mente, purificándola, purificando el alma, purificando tu ser, dándote una nueva iniciativa, dándote ojos solamente, ojos que ven al Señor. No mira a la izquierda, no mira a la derecha. El Señor es tan cerca como así pendiente, morando en ti. Pero deja que la puerta esté abierta. Deja que el Señor pase a las áreas de más aflicción, hermanos. Ustedes que han pasado por las pruebas en frente de los ríos subidos. Ustedes que sienten el desánimo como Elías en sus últimos días. El Señor no ha terminado con ustedes, pioneros de la renovación carismática. El Señor no ha terminado la misión que tú comenzaste con tanto celo el día que recibiste la capa del Señor. El Señor no terminó con ustedes derramando bendiciones y movimiento en tu alma, en tu cuerpo. Mamacita, no te afliges. El Señor va a rejuvenecer los huesos cansados. Él va a sanar a los enfermos tanto como sanó a Delia. Tú vas a mover nuevamente tu espalda. Tú vas a mover tus dedos. Tú vas a mover por la acción del Espíritu Santo. El gozo, el corazón palpitante delante del Señor. Demos gracias al Señor por una nueva chance. Shanda la 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 shande. Sina la 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 shande. Sina la 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 shande. Aleluya.
Y ahora, hermanos, voy a arriesgarme a llamar a los pioneros de esta renovación aquí al frente. Ustedes saben quiénes son. Ustedes que han ministrado a sus pueblos por más de 20 años, que se acercan aquí al frente. Ustedes saben quiénes son. Petra de Las Vegas, mi hermana aquí de Tucson, las hermanas aquí que han ministrado la palabra del Señor por tantos años, hombres que están aquí que han ministrado la palabra del Señor con poder, pasen aquí atrás. El Señor se ha ocupado de ustedes, los corredores de la renovación en el Espíritu Santo. Unos ya son viudas que pasaron los tiempos con sus esposos, ya los esposos están en el cielo, pero estás tú aquí. Primeramente quiero que ustedes acérquense ustedes que son pioneros, líderes de comunidades, pioneros, acérquense con toda confianza. El Espíritu de Dios está en este lugar. Los de Arizona, los de Nevada, el Espíritu de Dios se mueve. Los de Los Ángeles, los de Texas, están aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Otra vez, aleluya. El Espíritu de Dios está en este lugar. El mismo Espíritu. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Ahora voy a llamar a los coordinadores de grupos de oración que han servido en sus grupos a lo menos por 10 años, que se acerquen aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. Coordinadores de Carisma en Misiones. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Llénenme a mí. Mariquita, muévete en mí, habla mi mente, mi corazón, llama vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Alabando al Señor, llena mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Levanta tus manos y clama. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Déjalo que se mueva en este día. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Oh, muévete en mí. Me toca, Señor.
Te